Muy buenas tardes a todos los que nos reunimos hoy día para conmemorar los 50 años de nuestro establecimiento de jóvenes y adultos y realizar nuestro segundo conversatorio de la figura de quien orgullosamente llevamos su nombre, Selva Saavedra, poetisa de nuestra región de la Araucanía y alma mater que rige los destinos de nuestra institución, y quien nos convoca esta noche para conocer o para continuar conociendo distintos aspectos de su vida y su legado y el impacto en las nuevas generaciones que quieren aprender de ella. A continuación, saludamos afectuosamente a quien dirige hoy nuestro establecimiento, nuestro director, señor Álvaro Torres, a nuestra inspectora general, señora Marixa Candia, y a nuestra jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, señora Francisca Moreno, así como también saludamos a nuestros invitados especiales. Un saludo además a toda nuestra comunidad educativa y en especial a nuestros estimados estudiantes que nos acompañan. Selva Saavedra, profesora, poetisa, dirigente social, es recordada como una mujer sensible y apasionada que inspiró y seguirá inspirando a muchas generaciones. Invitamos a nuestro director, señor Álvaro Torres, a dirigirnos unas breves palabras en el contexto de nuestro aniversario y de quien hoy nos convoca, Selva Saavedra. Muy buenas noches, estimados y estimadas, invitados e invitadas. Muchas gracias por estar acá, en primer lugar. Estimados colegas y por supuesto estimados estudiantes, el año pasado hicimos el primer coloquio sobre Selva Saavedra. Queríamos aprender más sobre esta poetisa. Nuestro liceo lleva su nombre y a veces miramos con envidia cómo liceos como el Gabriela Mistral y el Pablo Neruda ensalzaban con justa razón a sus figuras literarias. Y nace esta inquietud de ¿por qué no nosotros hablar de Selva Saavedra? Y de verdad fue todo un éxito el primer coloquio. De hecho, para los que no estuvieron en esa oportunidad, está el video en YouTube, primer coloquio sobre Selva Saavedra, pueden verlo completo. Estuvo invitado don Juan Manuel Fierro, hoy día rector de la Universidad de la Frontera, y de verdad nos quedamos admirados de la figura de Selva Saavedra. Y tenemos que hacer un segundo coloquio, por supuesto. El desafío era mayor. Y hoy día vamos a conocer aún más sobre Selva Saavedra. Queremos aprender mucho más de ella. Queremos también, o creemos que somos los llamados a rescatar su legado. Esto nuevamente va a quedar grabado y nuevamente va a poder ser consultado por ustedes, pero al mismo tiempo también está el desafío, sobre todo para ustedes, queridos estudiantes, de transmitirle a lo mejor a sus hijos y a sus nietos quién fue Selva Saavedra. Y debemos sentirnos orgullosos de su legado. Queremos que en el día de hoy ustedes aprendan también como aprendimos el año pasado, sobre todo los estudiantes nuevos. Así que desde ya quedan totalmente invitados a escuchar atentamente lo que nos van a transmitir nuestros queridos invitados, en el contexto de nuestros 50 años. 50 años no es menor cumplirlo, ¿cierto? Yo estoy a un año de cumplir 50 años, ¿ya? Un dato sin importancia, pero para decirles que estamos en la mitad de la vida como liceo, y ojalá nuestra comunidad educativa cumpla 50 años más, quién sabe, 100 años más, educando a jóvenes y adultos. Muchas gracias y los especiales agradecimientos a los colegas de lenguaje, Querida, Reinaldo, también vi a la profesora Jacqueline trabajando para que esto funcionara tan bien, y a todos los que están haciendo el soporte logístico para esta linda actividad. Que lo disfruten.
Selva Saavedra es una figura emblemática. Selva Saavedra es una figura emblemática, valiente, abierta al diálogo espontáneo y profundo. Toda una página fecunda en la historia espiritual, social y cultural de Temuco. Ella, con la paz de quien fue tocada por la varita mágica, se encargó de señalar el camino a seguir para las futuras generaciones, muchas de las cuales desconocen su legado, su historia y su importancia. Hoy queremos honrar tu figura, ya que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y la deuda que tenemos contigo es incalculable. Por eso estamos aquí, para enaltecer y sentirnos orgullosos de que nuestra institución lleve tu nombre. Los invitamos a presenciar un video presentado en el marco del Día Internacional del Libro y la Lectura, instancia dedicada a nuestra poetisa Selva Saavedra. De rodillas en la tierra, que te cubre, sé que desde su entraña, sube hasta mí, tu savia clara. Quiero ser parte, otra vez, de tu raíz, de tu sueño y mi sueño, que no ventó la distancia. Sé pronto, mi bálsamo. Hoy celebramos el Día del Libro, una fecha especial para rendir homenaje a uno de los artilugios más poderosos y subestimados en la historia de la humanidad. El libro, arma noble, pero eficaz, crisol donde se forjan partituras oníricas. Pero, si hablamos de fechas especiales, no podemos dejar fuera de la ecuación los 50 años. Las bodas de oro del Colegio de Jóvenes y Adultos Selva Saavedra, un colegio que lleva décadas reconectando los puentes entre la educación y todos aquellos que por distintas razones han debido postergar sus estudios, también para quienes no encontraron sintonía en otros establecimientos. El nombre de nuestro colegio, Selva Saavedra, se lo debemos a ella, nuestra madre espiritual, el velo que nos acaricia y nos protege, el árbol que da sombra, la lluvia que apaga la ira, la gran poetisa, profesora y más destacada embajadora de la cultura nacional. Selva Saavedra, mujer que abrió caminos donde antes solo había esos, mujer que plantó un piñón en medio de Santiago, siendo directora de la Escuela Técnica Superior Femenina en 1920. En la literatura fue una destacada exponente. Este camino la llevó a conocer a nuestros 2 premios Nobel, Pablo Neruda y Ida Mistral, con quienes cultivó una amistad fraterna y epistolar, a través de múltiples cartas. Fundadora del Grupo Chopin de Temuco, miembro del Comité Cultural Chileno-Argentino, presidenta también de la Cruz Roja. Y más allá de sus múltiples cargos, lo más importante fue cómo ejerció el oficio de la pedagogía, con la misma prestancia que logró enarbolar los más bellos poemas. Selva Saavedra, nacida en Picufquén en 1902 y fallecida en Temuco en 1990. Es, sin dudas, el alma mater que nos cobija en sus brazos y que hoy, 50 años desde la fundación de este colegio que lleva su nombre, la recordamos con cariño y nos dejamos empapar por esa llovizna que cae sobre nosotros, su memoria y su legado. A continuación, queremos invitar a que pasen a nuestro escenario y tomen asiento la docente de la Universidad de la Frontera, Caterina Palma Villanao. Y al señor Marcelo Schmeisser, amigo personal de nuestra poetisa. Aló. Invitamos entonces ahora a la docente Caterina Palma, quien desde su perspectiva de género nos hará una breve ponencia sobre la figura de Selva Saavedra.
micrófono. Acá. ¿Aló? ¿Aló? Mari Compuche, Compunamien. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Caterina Palma Millanao. ¿Pero se escucha? Sí. ¿Está bien así? Sí, ya. No, más acá. No, hay que apagar. Ahí no va a tornar. ¿Ya se escucha bien? Sí. Ya, entonces así más tranquilo. Bueno, mi nombre es Caterina Palma Millanao. Yo soy parte del equipo de investigación del equipo del proyecto Anillos. ¿Ya? Y el título de este proyecto es Mujeres organizadas en la Araucanía, prácticas sociales, discursivas y trayectorias políticas en los siglos XX y XXI. Yo creo que va a estar interesante complementar, porque de mi parte yo voy a presentar más lo que llevamos realizado en relación a la investigación de la prensa, de qué aparece, ¿no? Y cómo se presentan a las mujeres dentro de esto, y después vamos a complementar con el relato de vida, con el conocimiento real de la persona, así que va a estar interesante. Bueno, este proyecto, muy cortito, el objetivo general es comprender las prácticas sociales, discursivas y las trayectorias políticas de las organizaciones sociales de mujeres en la Araucanía. ¿Por qué nace este proyecto? Por lo mismo que estamos convocados hoy día acá, porque la visibilización del trabajo político de las mujeres, de organizaciones políticas, no necesariamente partidistas, sino que desde la política del cotidiano. Como todos y todas somos seres políticos porque vivimos en comunidad y lo que hacemos impacta en la otra persona. Y en este sentido, el trabajo de las mujeres políticos desde esa arista ha sido históricamente invisibilizado y es algo que vamos a ver más adelante, porque lo que encontramos sobre mujeres, o por ejemplo si googleamos a Selva Saavedra, es muy poco. ¿Y es porque ella hizo poco? No, ella hizo un montón y impactó y tuvo injerencia en un montón de espacios y compartió con muchas mujeres que sí fueron visibilizadas por distintos aspectos, pero el visibilizar la importancia de estas mujeres también es una forma de justicia. Cuando nosotros vamos y trabajamos en los establecimientos educacionales o con mujeres y les preguntamos quién es una mujer histórica para ustedes, la mayoría de los estudiantes y las mujeres hablan de sus madres y de sus abuelas. Y nuestras madres y nuestras abuelas también son mujeres históricas, porque también generan un impacto en las comunidades, se organizan. Para el estallido social, por ejemplo, ¿no? Cuando se juntaron a generar comida, las ollas comunes, o cuando una madre cuida, ¿cierto?, a los hijos de un hijo o una hija para que pueda estudiar. Eso también genera una importancia, eso también es importante y es válido, y eso también son mujeres históricas. Y eso es lo que nosotros trabajamos dentro de este proyecto. Y recolectando la memoria histórica, tanto desde lo que se presenta en la prensa, que tiene un discurso hegemónico, es decir, que evidentemente hay un sesgo ahí de clase, ¿cierto?, de etnia, de acceso en relación a las mujeres que son representadas. Y quizás les voy a dar la lata un poquitito, voy a tratar de que no sea así, pero ¿por qué es importante esto? Para que nos situemos. Porque el situarnos nos permite comprender, entender y tener empatía también de cómo fue la situación de esta mujer, en este caso Selva Saavedra, en ese tiempo. Cuando nos situamos entendemos que el contexto en el que vivió ella es distinto al contexto en el que vivimos nosotras y nosotros. Que las luchas que ella y las demás mujeres con las que ella compartía son luchas que gracias a esas luchas nosotras tenemos derechos políticos, tenemos derecho a voto, tenemos derecho a educación y un montón de cosas más. El comprender el pasado nos ayuda a entender que lo que tenemos hoy en día no es un derecho que fue fácilmente adquirido o regalado, sino que fue la lucha del trabajo de muchas mujeres y hombres también que apoyaron la causa. Cuando hablamos de la mujer, principalmente la presencia de la mujer hacia 1900 está vinculada a la educación. Y es importante aquí dos elementos principales. Primero, que en 1812 recién gracias al decreto del presidente José Miguel Carrera, se instauraron escuelas para mujeres.
Y estas escuelas para mujeres eran en conventos. Y esos conventos no accedía cualquier persona, ¿ya? Luego de eso, y tenemos el decreto Monategui en 1877, o sea, las mujeres pudieron acceder a la educación universitaria, pero no todas las mujeres, sino que las mujeres que pudieron acceder anteriormente a esa educación. No estamos hablando aquí de las mujeres dentro de las comunidades, las niñas, porque generalmente no había escuelas y tampoco tenían acceso, porque generalmente cuando uno pregunta en terreno a las mujeres, ellas decían, no, mi abuelita, mi bisabuela, o cuidaba a los niños, o cuidaba a los animales, y no tenían acceso, exacto. Entonces hay que situarlo en ese sentido de que habían distintas categorías o distintos niveles de acceso a educación. Y luego, en 1912, o sea, 100 años después, se regularizó el currículum entre hombres y mujeres. O sea, 100 años después de que las mujeres empezaron a estudiar, después de 100 años, tenían el mismo currículum que los hombres, o sea, les enseñaban lo mismo. Porque antes de eso les enseñaban a ser señoritas, ¿cierto? A cómo cuidar un hogar, cómo criar. ¿Okay? Eso es importante. Y aquí tenemos, o sea, se amplió la educación técnica a mujeres, 1901, 1902, nació Selva Saavedra. O sea, en ese contexto nació ella. Para el otro lado. Luego mientras más acceso tenía la mujer a la educación, más acceso tenía a otros entornos. Y entonces aquí podemos ver el incremento de la participación política y el trabajo asalariado. Las organizaciones feministas presionan por el voto femenino. O sea, en ese momento, en 1931, las mujeres todavía no podían votar por nada, ¿ya? Y en 1933 se funda el Comité Pro Derechos Civiles de la Mujer, y aquí no hay antecedentes específicos, pero Selva Saavedra estaba presente en esto. Ella fue parte de las sufragistas. Ella participaba dentro de las organizaciones. Entonces, si bien su nombre no aparece hasta este momento en lo que nosotros hemos revisado en la prensa, es importante visibilizar que ella sí estaba, porque ella sí trabajaba y sí conocía a las sufragistas, porque era parte, por ejemplo, de la organización del Ateneo. Y ellos eran como precursores de las sufragistas. Traían a mujeres importantes, venía Amanda Labarca acá, y ellas las traían. Entonces, conversaban, probablemente se reían, lloraban juntas, pero no tenemos antecedentes de eso, y por eso yo valoro tanto que vaya a estar usted, porque usted tiene otro contexto, la parte que no se cuenta de la historia, que es la que conocemos solo cuando hay alguien que estuvo en ese momento, porque la prensa, si bien representa una realidad, es una realidad que está sesgada, y eso es importante, no solo en el pasado, sino que también en el presente es el crítico de lo que consumimos. Derecho a voto en las elecciones, en 1934 recién las elecciones municipales, o sea, para regidores y regidoras, ¿ya? Pero todavía no para presidenciales. En 1935 se fundó el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, de la cual Selva también era parte, también fue parte, y vemos también algunas organizaciones, en 1937 empiezan no a aparecer, porque no es que no estuviesen hasta antes, pero organizaciones mapuches femeninas, como Yaslaín, Fresia, Tehualda, entre otras. No las agrupé porque no es lo que nos convoca hoy día. Entonces, en 1941 el MEM propone la ley de sufragio universal, o sea que las mujeres pudiesen votar por los presidentes, porque antes no podían hacerlo. Y aquí ya empezó a aparecer Selva Saavedra, ¿no? Dentro de ese contexto de movilización política, de lucha por los derechos, que después vamos a ver que ella era una mujer muy firme con lo que creía y muy crítica también. Algo sumamente valorable en esa época donde no todas las mujeres se atrevían o podían o tenían espacio para poder levantar su voz. Entonces tenemos que... Lo revisé. Ya, tenemos que en 1941 aparece en el diario, probablemente fue antes de esto, fue conferencista del Ateneo de Temuco, de hecho hay antecedentes de que ella fue de las fundadoras del Ateneo de Temuco, cuyo emblema era difundir la cultura en la forma más amplia, considerando la filosofía, la historia, la sociología, las ciencias jurídicas, las ciencias de la educación, las
ciencias físicas y matemáticas, literatura, música, pintura y en general cualquier manifestación del saber humano que signifique un aporte al desarrollo intelectual. Vamos identificando y conociendo su perfil. O sea, no era solo encerrada en una arista, sino que era una mujer que se vinculaba con distintas personas, distintos saberes. Vamos conociendo un poquito más por medio de esta cosa secundaria. Presidenta de la Unión Democrática Femenina, en representación del Partido Radical. Esta es una unión de mujeres integrada por representantes femeninas de distintos partidos, el Radical, Democrático, Comunista, Socialista de Trabajadores y Socialista, el MEF, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, representantes del Sindicato de la Aguja, que era un sindicato de sastres, Mujeres y Hombres, y de la UPC, Unión de Profesores. ¿Ya? Esta central femenina se abocará al trabajo de UNASA para colaborar estrechamente con el gobierno y sus resoluciones en defensa de las democracias. Otro punto importante, la democracia. Es una arista importante dentro de por lo menos lo que se visibiliza, lo que ella defendía. En 1944 integró el Comité Hispano-Chileno de Ayuda al Pueblo Republicano Español en Temuco, donde se promovía la ruptura de relaciones con el franquismo y la solidaridad con los republicanos, ¿ya? En contra del fascismo, en contra de las dictaduras. En 1945 vemos mucha más información en relación a ella. Hay un artículo que está más adelante. Participó en la Unión de Profesores, el Instituto Norteamericano de Cultura de Temuco y el Club de Niños. Entonces aquí ya vemos mucho más ampliado su perfil. Estamos hablando de que uno tenía una presencia que era publicada, ella escribía algo y se publicaba dentro de la prensa en 1945, donde el nivel de publicaciones de mujeres en un año podía ser 15 columnas por un año. Entonces, una de esas fue ella, ¿no? Y también vemos otro elemento, organizaciones culturales y también organizaciones de intercambio cultural y también de beneficencia, que es una categoría importante dentro del trabajo político de las mujeres, porque si uno piensa beneficencia, no sé qué tanto político tiene, pero en esa época el trabajo de beneficencia era una arista, era un paso para la organización política de las mujeres, entendiendo cómo ingerían dentro de sus comunidades, y también más adelante se ve que hay un desarrollo de que estas mujeres que trabajaban en estos espacios casi todas se conocían, y después luego cuando fueron a la vida como más parlamentaria, varias de ellas terminaron participando en esta vida política partidista. Entendiendo que cuando yo digo político, en realidad es del cotidiano. Ya. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, el Diario Austral, 28 de enero de 1945, ella habla de la Escuela de Servicio Social y Democracia, que igual va a quedar acá, porque si quieren acceder a estas columnas, está la foto, y la dejé bien grande para que se pueda leer. Pero en general, ella habla de la importancia de la Escuela de Servicio Social y cómo también las trabajadoras sociales era el rol de ellas defender la democracia. Defender la democracia y visibilizar también las injusticias dentro de sus territorios. Ella era muy tajante en ese sentido. Ahí tenemos la noticia de la Unión de Profesores, donde ella era parte, ¿cierto?, de la Comisión de Cultura Popular y Pedagógica, o sea, ella muy vinculada a la pedagogía y a la importancia, ¿cierto?, de la educación en las comunidades. La nueva mesa directiva del Club de Niños de nuestra ciudad, donde ella era tesorera. Bueno, y ese trabajo que hacemos nosotros, así como de pinza, de leer la noticia y ver dónde está el nombre de la mujer, porque en esa época era tan poco lo que aparecía, que esto es lo que tenemos, pero también es importante dejar un registro de esto, porque si no lo hace alguien, se va a ir perdiendo. Nosotros fuimos a revisar diarios a la biblioteca de Dolores Sepúlveda, de la hemeroteca. De hecho, si ustedes ven la fecha acá, ustedes pueden ir a la hemeroteca y pedir el periódico de ese día. Y pueden ver la noticia con sus propios ojos. Y aquí tenemos una noticia del directorio del Instituto Norteamericano de Cultura de Temuco, y yo tenía la pregunta de cuál de las mujeres es ella. Yo tengo mi impresión de que podría ser ella, por su perfil, o puede ser
La mujer de la esquina de arriba. Sí. Puede ser. ¿Qué dice el público? De arriba. ¿Quién no va? Ya vamos a tener que corroborar después. Ella entonces. ¿Cuál de todas es? Sí, puede ser o ella o ella. Pero imagínense, estamos en 2025, una mujer sumamente importante a nivel nacional, y estamos preguntando cuál de todas es. La de arriba. Arriba. Porque claro, cuando yo busqué en Google Selva Saavedra, la única foto que me apareció fue esa. Y claro, las dos obituarios que fueron posteriores. Luego tenemos en 1946 la fundación del Partido Femenino, eso es general, lo que está en verde de Selva Saavedra, primer foro sobre el sufragio femenino del Ateneo. Ya el Ateneo cumple un rol fundamental dentro del movimiento sufragista, y también de traer a mujeres como Amanda Labarca, entre otras, que eran importantes dentro de este movimiento para visibilizar la importancia de por qué es importante que las mujeres voten. Ese nivel de discusión había en ese tiempo, y ella fue encargada del punto de vista familiar y desde el punto de vista económico, vinculado evidentemente a su rol de trabajadora. Selva de Gajardo, le dicen. Muy buena observación. Cuando nosotros buscamos acá principalmente, hasta que ella, los periodos, porque igual tuvo 2 periodos de viudez, ella era Selva de Gajardo, y la mayoría, y casi todas las mujeres, casi todas, había un par de excepciones, eran de él. Entonces no era Selva Saavedra en ese momento, era Selva de Gajardo. Más difícil encontrar. Más difícil, bueno, cuando uno ya sabe, pero era Selva de Gajardo porque en ese tiempo se adquiría el apellido que importaba era el del marido. ¿Se imaginan eso ahora? Con Estados Unidos. Con Estados Unidos, claro, en otros países se pueden cambiar, pero voluntariamente. Claro. En ese momento no era voluntario. Y aquí, en esta columna, la reconstrucción de la sociedad y la asistente social, ella sostiene que al revisar la realidad social del país se aprecia el grado de irregularidad en que se desenvuelve la vida de muchos individuos. Indica que la ley social chilena, una de las más avanzadas y mejor intencionadas del continente, no beneficia de modo efectivo al pueblo, obstaculizada por factores económicos, desidia patronal u obrera, maliciosa o errada interpretación de la ley y hasta factores de orden político. No le mandaba a decir con nadie. Ella lo decía nomás y se lo publicaron. Muy importante. Ante esto destaca la labor de la asistencia social como agente de educación y reeducación, ya que sus profesionales pueden diagnosticar y proponer soluciones adecuadas, también muy camiseteada, por la palabra, pero con su rol y con su profesión, ¿no? O con su oficio. Proponer soluciones adecuadas afirma que su acción preventiva de males es decidida contribución a la economía nacional, tan seriamente afectada por los déficits psicobiológicos que han provocado la honda crisis moral en que nos debatimos. Y aquí me parece súper interesante que ella habla de déficits psicobiológicos. O sea, ahora lo importante de salud pública, yo soy terapeuta ocupacional y soy saludista también, es la importancia de lo psicobiológico, del cuerpo, pero también la psique y también lo comunitario. Entonces estamos hablando de 1946, ¿cuánto tiempo se demoró la salud pública en entender que nosotros no solo somos cuerpos, sino que también nuestros entornos, nuestra emocionalidad, ¿cierto? Nuestra psicología también es importante para nuestro bienestar, más allá de salud solo física. En 1949, la ley 9292, que concede el voto político a la mujer, o sea, recién ahí las mujeres pudieron empezar a votar para presidenciales, entendiendo que son mujeres ciudadanas, tenían una categoría específica, no eran todas las mujeres, pero era un avance. Y en 1951, el diario Austral consigna que regresando a Santiago los dirigentes nacionales de la Federación de Educadores de Chile, o sea, también participaban en esa organización. Entonces vamos anotando todas las organizaciones en las que ella participaba, y después cuando vemos el obituario al final, uno se da cuenta de que no aparecía en un tercio de las organizaciones en las que ella realmente participó. De esto, claro, en el video yo oía que decían que ella fue presidenta de la Cruz Roja. Nosotros en el Corpus no encontramos información sobre eso,
pero pasa mucho. Pasa mucho. En 1988 ya damos un salto grande, nosotros igual tenemos una pequeña laguna en el 60, eso les informo que probablemente en el 60 también había más información, y en el 70 sí, y el 70, un poquito de laguna de información, pero en 1888 profesores convocan por el no. Está clara su postura política. Los profesores por el no explicaron que su opción es comprender que su rol principal, estamos hablando, ¿cierto?, del plebiscito, su rol principal es influir en el educando los valores que son inmanentes en el ser humano. Señalaron así la libertad, solidaridad, respeto a la vida y al prójimo, admiración por la democracia como única forma de conducción gubernamental de las naciones. Dijeron que el no de un profesor también significa buscar una amplia gama de expectativas y opciones para la juventud. Expectativas de carácter vital, educacional, laboral y profesional que en ese momento no existen. Para ellos, esta opción implica estar dispuesto a colaborar con la reimplantación de la soberanía popular en el país, la reconstrucción del Sistema Nacional de Educación, con la dignificación de la profesión docente tan atropellada. O sea, para ellos también era importante, ¿no?, la vida y la proyección de los estudiantes, no solo la educación per se. Desde la Austral de Temuco, en 1888, también participó de las jornadas Chile Crea. Y ahora es más fácil identificarla, está acá, porque tenemos fotos de cuando ya era mayor, ¿no? Y esta es una organización que juntaron o reunieron a muchos artistas de distintas áreas para realizar una jornada acá. No, era el otro. Y estas ya vienen siendo las últimas que encontramos de ella, 1989, el año previo a su deceso, y le preguntaron a distintos artistas cuáles eran lo que ellos aprendieron ese año. Y me pareció muy interesante porque antes vimos, ¿no?, como profesional, muy directa, y ahora es como, ya estoy en este punto de mi vida, ¿qué les voy a contar? ¿Qué es lo que me pasó este año? Y dice, esta década me dejó cansada y me convendría un reposo definitivo, aunque me gustaría vivir 10 años más por pura curiosa que soy, y observar con relativa lucidez mental los acontecimientos que se avecinan, ir haciendo almácigos en donde probablemente voy a encontrar algunas plantas, algo crecidas, de las que no voy a poder degustar sus sabores. Esta década me dejó una sensación de íntima amargura, no puedo negarlo. Sobre todo, en mi calidad ex docente, aprendí mucho. Las lecciones amargas también son positivas, aunque haya que escanciarlas en copas de hondo dolor. Comprobé cómo la falsía y el afán de riqueza pervierte los más íntimos sentimientos de los hombres. Aunque no lo creas, es positivo haberlo aprendido. Y esta última, esto no es parte del corpus, pero lo encontré maravilloso, testamento. Cuando yo muera, no me cierren los ojos. Quiero, desde sus musgos, seguir mirando la vida, asomarme a cada madrugada a los balcones del sol, ser parte de la lluvia, pues seguiré soñando. Cada noche callada, en un país de sabias, hojas y raíces. Rumoroso como la vida, compartiré con todos sin que me vean. Y en la foto de cuando se comunicó su deceso, la poetisa y ex docente dejó de existir entre su propia selva que había formado en la avenida Piedra. Cable, quiso quitarlo. ¿Aló? ¿Probando? Sí, ya. Bueno, muchas gracias nuevamente a la docente Caterina Palma por la exposición que nos acaba de hacer. Y ahora vamos a invitar a don Marcelo Schmeiser, que está aquí a mi derecha, a contarnos acerca de cómo conoció y cuál fue su relación con nuestra poetisa.
Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marcelo Schmeisser. Me acompaña mi esposa, Nuria Arel. Conocimos a la abuelita Selva en el año 1973. Nosotros somos oriundos de Puerto Vara, Puerto Montt. Conocí a mi esposa siendo estudiante, yo en el Liceo de Hombre Puerto Montt y ella en el Comercial. Terminó secretariado y empezó a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Y yo terminé Humanidades y me vine a estudiar a la Universidad Técnica de Valdivia. Y nos casamos en febrero del 73 y queríamos estar juntos. Yo no podía irme a Puerto Montt porque allá no había universidad, ni ella podía venirse a Valdivia porque no había ministerio. Pero así aquí en Temuco estaba la UTE y así aquí en Temuco estaba también el ministerio. Así que los dos pedimos traslado de Puerto Montt a Temuco. Año 73. Yo me casé en febrero, tiempo de la Unidad Popular, muy difícil. Llegué aquí como estudiante, trabajaba ocasionalmente, mi esposa ya trabajaba en el ministerio, y empecé a buscar unas piezas para arrendar. Tenía 21 años, con las patas y el cucho. Trabajaba esporádicamente, a los 16 años yo era instalador electricista, y así conocí Temuco, me trajeron un verano aquí a trabajar, y así conocí Temuco. Así que, como nadie me conocía, peor todavía, nadie me arrendaba una casa. Aunque cuesta a veces recordar la historia, en ese tiempo si usted arrendaba una casa y no quería pagarle al dueño de la casa, no le pagaba y mucho menos lo podía echar de la casa. Entonces nadie te arrendaba una casa, menos a un desconocido. Por lo tanto yo estuve, creo que un mes o más, durmiendo en una bodega, donde a veces se paseaban los guarenes arriba. Y llegué a tocar, no lo voy a relatar mucho más, pero llegué a tocar las puertas de Prieto 350, me dieron el dato que ahí vivía una señora de edad con un hijo mayor y que tenía una casa bastante grande y que tenía unas piezas, quizás me la podría arrendar. Fue una tarde oscura ya de junio, con lluvia, llegué a tocar una reja de fierro, un tremendo antejardín que le hacía honor a su nombre, una selva, porque había de todo, desde coigües, notro, quila, rosas, de lo que ustedes se pudieran imaginar. En cada rinconcito había una planta que ella conocía. Entré, llegué a una casa con una escalera de mármol, de noche, como les decía, con una luz muy tenue porque la ampolleta no se limpiaba, yo creo que muchos años, y era de 100, alumbraba como de 25. Y me sale a recibir una persona ya de edad, fumando, con unas uñas rojas, muy lindas, largas, y me recibe con mucho cariño y me dice: pasa, mijito, está lloviendo, pasa. Y me lleva a un rinconcito donde ella hacía toda su vida diaria, con una estufa de leña así, esa que se cargaba los palos por arriba. Y cada vez que abría para poner un palo de leña salía la bocarada de humo dentro de la casa. Así que pasa aquí, a la orilla del fuego, y le empiezo a contar mi historia, que yo venía de Puerto Montt, que estaba estudiando, que mi señora estaba allá. Y me dice: mira, no sé, arriba tengo 2 piezas desocupadas si te pueden servir. Imagínense, yo estaba durmiendo en una bodega, cualquier cosa era mejor. Por supuesto que sí, le dije yo, me sirve, no sirve. ¿Y cuándo me puedo venir? Cuando tú quieras, me dice, está a la disposición. ¿Y cuánto me va a cobrar? Bueno, ahí nos vemos después, mijito. Ahí me complicó porque uno no sabe cuánto va a ser y los pesitos eran escasos. Cuento corto, llegamos a vivir ahí con ella. Nos pasó dos piezas del segundo piso, tenía 3 piezas grandes, en una vivía su hijo, en la otra había un baño, pero grande, un baño grande, yo diría que la 4ª parte de este salón, con una tina con patas que entrábamos los dos con mi señora dentro de la tina. Y ese baño no se ocupaba porque ya las cañerías se habían agripado, eran de fierro, no llegaba agua, pero los desagües estaban todos buenos. Así que yo tenía una manguera por afuera, por el segundo piso hasta arriba, y teníamos agua y teníamos baño privado. Y así nos fuimos de poquito apoderando de la casa. Ella no cocinaba, ella le traía una vianda todos los días. Así que ella se servía, no lavaba loza, no hacía ninguna cosa, ella se servía y la atendía. Y su dormitorio era un antiguo living de la casa, que estaba en el primer piso con una chimenea de hogar. Y ella, para no subir escalera y por la comodidad, ahí instaló su dormitorio. Pero era un tremendo dormitorio, grande, con chimenea de hogar, como decía, incluido. Así que ella era entre su dormitorio y su salita de estar. Tenía otro comedor grande de visita que no se ocupaba nunca. Nosotros llegamos a ocuparlo.
Porque para hacerle el cuento corto nos ocupamos de toda la casa. Tenía cocina, tenía despensa, tenía otras cosas que nadie las habitaba. Nadie las habitaba. Empezó mi señora a cocinar, le empezamos nosotros a dar el almuerzo. Creo que tuvimos 1 o 2 meses que no nos cobraron ningún peso. Después empezamos a aportar con el valor de la luz y del agua. Pero nunca nos cobró un peso, 100.000 tantos el arriendo. Y pude conocer, yo no conocía a mis abuelitos, cuando yo nací ya mis abuelos habían muerto. Y pude conocer el amor de abuelo en esta mujer desconocida. Apareció un amor tan lindo entre nosotros que pocas veces se da con gente desconocida. Ahí nació nuestra primera hija. Nuestra primera hija nació el 3 de septiembre del 73. Mi señora salió el 10 del hospital y el 11 quedó la escoba en el hospital. Quedó la escoba. Y bueno, ella se decía muchas veces que era muy de izquierda, pero la verdad es que ella era radical. Y como decía aquí muy bien el estudio, era muy demócrata. Era muy demócrata. Así que bueno, al otro día el 11 fue el golpe militar para uno, el pronunciamiento para otros, pero ese día quedó la escoba en el hospital y desaparece el director del hospital. Y nos tocó presenciar, ella tenía muy buenos contactos, era una mujer de mucho mundo, ¿ya? Tenía un nieto en el regimiento que era teniente de ejército, tenía una nieta en Santiago casada con un coronel, no sé, un cargo muy alto que llegaba en un Mercedes-Benz en esos años a visitarla. Así que tenía buenos contactos. Y en ese tiempo después llegaba gente a pedirle ayuda, gente que tenía familiares desaparecidos. Y ella con mucha voluntad, con mucho corazón, los buscaba. Primero que nada iba donde el nieto, al regimiento, a ver si estaba ahí la persona desaparecida. No anda la FACH, partía la FACH, no anda carabinero. Total, que de alguna u otra forma los encontraba y los sacaba. Pero ¿quién no pudo sacar ni encontrar? Pues justamente al director del hospital, a Hernán Enríquez. No lo pudo encontrar nunca. Llegaron sus papás, me parece que los dos, ellas médicos también, caballeros de edad, llegaron a pedirle ayuda. Ella dio vuelta, todo no lo pudo encontrar. Y nos contó, y nos tocó, y nosotros éramos de platea y mirones nomás porque no teníamos nada que ver en el asunto, pero los acompañamos y nos tocó presenciar varios casos dramáticos de un matrimonio que tenía que dejar el país y por una u otra razón tenían un bebé de meses y una niñita creo que 2 años y no podían llevarse a los dos, tenían que llevarse a uno. ¿A quién dejas? Cosas dramáticas de ese tipo. Entonces, cuando llegaba el nieto se lo subía, se lo dejaba caer. El pobre nieto agachaba la cabeza y le recibía todo lo que le quería decir su abuela. Tenía 2 hijas que trabajaban en Radio Magallanes en Santiago, que eran del Partido Comunista. Esas, para 73, se fueron directamente a Moscú, después las escuchábamos en Onda Corta, en Radio Moscú. Entonces tenía de los 2 bandos en su familia. Pero ella, como digo, fiel a sus principios siempre de democracia. Todas las autoridades en ese tiempo eran militares, los intendentes, los seremis, todos. ¿Sí? Y cuando había un acto oficial, la invitaban, la mandaban en taxi a buscar a la casa y la llevaban al acto oficial. Y normalmente la hacían hablar, a discursear. Y cuando volvían, la venía a dejar en auto, contenta. ¿Cómo le fue, bonita? Bien, me decía. ¿Sabes? Le decía. Le dije hasta para su madre. Pero tan elegantemente que hasta me aplaudieron. Después a nosotros nos dieron casa en Población Trapiales, allá de Entrada Norte, y la dejó con su hijo. Pero todos los domingos nosotros veníamos a misa a la parroquia de San Francisco, que está casi al frente. Y de vuelta la pasábamos a buscar, se iba a almorzar con nosotros, hacía su siesta, tomábamos 11 ya, y después la venía a dejar a su casa. Y así la acompañamos por muchos años hasta que cayó enferma ya en sus últimos días y no permitía que nadie la fuera a ver. No quería que la vieran en esas condiciones. Solamente a nosotros nos permitíamos que estuviéramos con ella y que le supiéramos ciertas necesidades. Ella también tenía, como decía ella, ¿cómo que le decía ella al Alejandro? Le da un nombre especial. Ella recibió un niñito mapuche que está por ahí en la foto. El que está ahí. Bueno, ella en la foto de la esquina abajo está ella con esta guagua, con esta hija recién nacida que nació el 3 del 73. Al lado está mi señora, de pelito largo, liso, jovencita,
minifalda por ahí, no sé cómo. Y al lado estaba Alejandro, que era un niño, su ballet, le decía ella. Era un niño mapuche que se lo vino a dejar una señora del campo mapuche para que ella le diera educación. Entonces asistía a mediodía a clase y el otro mediodía la atendía a ella. Prepárame el guaterito con agua caliente, que tráeme una tacita, esas cosas pequeñas, y todas las hacía el Alejandro. Entonces ella le decía, este es mi ballet. Y la acompañaba, qué sé yo. Acá en la foto a color, que ya está más nueva, estamos en nuestra casa, ahí está justamente con su hijo, con don Nómar. Nómar significa Ramón al revés. Le puso Ramón al revés, Nómar. También allá arriba está ya con nuestra hija, ya cuando está más en la otra esquina, cuando está más mayor, tiene un brazo. Pero les digo, o sea, es una persona con un tremendo corazón que yo no lo encontraba en ninguna otra parte. Y miren lo que son las coincidencias. A ella la entrevistaron una vez en Radio Éxtasis, parece que sí. Y yo grabé en una radio cassette 2 cassettes completos de esa grabación. Y se guardaron. También ando trayendo por ahí un libro de poemas dedicado por ella. Y se guardó. Y cuando me hacen esta invitación a través de mi comadre, a mi compadre Diágeno Madariaga, me hacen la invitación porque le dijo, nosotros vivimos con ella. ¿Dónde estarán esos cassettes? Imagínense 30, 40 años atrás. Pero ¿saben que aparecieron los cassettes? Ahora quería escuchar, no tenía ninguna radio que tocara cassette. Pero me conseguí un aparato para transformar el cassette de audio, que es análogo a digital. Y pude transformarlo en digital, y eso es lo que lo compartí a todos ustedes, una riqueza tremenda esa entrevista. Es casi 1 hora, donde está la voz de ellos, la entrevista, una presentación muy linda que le hacen. Y también está, como le digo, este libro que está con la dedicatoria, con la firma de ella para nuestra familia, mi esposa y mis hijas. Así que eso les puedo compartir, una persona con un tremendo corazón, Que esto no sale, como decía, no sale en los libros, no sale en las entrevistas, en el periódico no sale. Pero es una riqueza muy grande para mí también haber vivido con ella, haber compartido la vida en un momento de necesidad, en que yo tenía tanta necesidad, y ella me abre las puertas a un desconocido y me trata como si me hubiese conocido toda la vida. Me abre las puertas de su casa y de su corazón. Entonces eso tiene un valor incalculable, que hoy en día difícilmente se puede dar. ¿Quién de ustedes entra en su casa a un desconocido? Difícil, imposible. Esa era la abuelita Selma Saavedra para nosotros. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, don Marcelo, por sus palabras. Aquí se me adelantó un poquito, precisamente ahora vamos a ir con algunas preguntas que les queremos hacer abiertamente a usted, don Marcelo, Caterina. Siéntase la libertad de responder el que quiera responder primero. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen que Selma Saavedra, siendo una de las figuras más importantes en la historia de la región de la Araucanía, ha sido tan poco reconocida considerando su labor política, social y cultural? Piensa. Ahí sí, ya. Yo creo que ya cubrí un poquito de eso dentro de la presentación, ¿no? Tiene que ver con la representación en general de quienes estaban dentro de distintos espacios más hegemónicos. Y ella, por su perfil, ¿cierto?, radical, también da la impresión, porque no la conocí personalmente y tampoco es mucho lo que pude encontrar sobre ella, pero que era muy enraizada, aterrizada, y que no andaba, que no era de las que estaba adelante, pero estaba en todas partes. Entonces, eso pasa mucho y es algo que podemos ver dentro de la revisión, ¿cierto?, hemerográfica dentro de los diarios, es que las mujeres eran muy poco visibilizadas, y las que eran visibilizadas también tenían un perfil específico, que estaban vinculadas a beneficencia, un montón de cosas, pero que también iban hacia un lado más de
¿cierto?, en algún momento ser representantes políticas de distintos sectores, y ella estaba muy en todas partes, apoyando todo, conociendo a todas, compartiendo con todas, pero desde su propia vida. Y por lo que dice don Marcelo, me daba una idea también de su perfil, ¿no? Como ella muy virgen, muy maravillosa, divina, y muy inteligente, y también muy concreta, ¿no?, con lo que hacía. Concreta y de bajo perfil, de cierta forma, a pesar de que estaba en todas partes. Ella no transaba sus principios, por caerle bien a alguien. Ella lo que ella pensaba lo decía y lo hacía, y guste la que le guste. Así que yo creo que eso también de repente a alguien lo puede dejar un poco de lado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera la figura de Selva Saavedra nos aporta una mirada más inclusiva de género, también considerando su contexto histórico? Creo que también abordo un poco de esto que me presenté, ¿no? Es una representación muy clara de la representación de las mujeres dentro de la prensa y el trabajo político, ¿cierto?, desde la política del cotidiano, que realizaron las mujeres, que ha sido invisibilizado y que sigue siendo invisibilizado. Ya no es como cuando vemos, por ejemplo, los territorios que antes tenían las mujeres, no han cambiado mucho del 30 al 40 a lo que estamos pidiendo ahora, o de situaciones que pasan en el día cotidiano. Entonces, la representación de las mujeres, y por eso, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo desde el proyecto es hacer ese tipo de justicia en relación a la representación de la labor de todas las mujeres. No estamos hablando de un partido político, un sector político, sino que todas las mujeres generaron impacto, y muchas de ellas probablemente también compartían y quizás no pensaban lo mismo políticamente, pero la lucha era una, ¿no? Los derechos políticos de las mujeres, el bienestar de las mujeres, el bienestar de las comunidades en sí, que si bien uno dice los roles de cuidado están, ¿cierto?, vinculados a género, pero en general ha sido así históricamente y sigue siendo así. O sea, las mujeres generalmente se encargan de los roles de cuidado y ven esa arista también, ¿no?, de lo que pasa en la casa, de la importancia de la comida, de la importancia de la educación. Entonces, en ese sentido también es algo que ha sido históricamente invisibilizado, y podemos ver en ese ejemplo, ¿no?, Selva Saavedra, que estuvo en distintos lugares, fue presidenta de un montón de cosas, y si ella no ha aparecido, imagínense otras mujeres que tenían mucha menos injerencia y tenían mucho menos, entre comillas, peso en relación a conexiones, y eso es súper importante, porque cuando nosotros trabajamos con talleres, con mujeres, con niñas, niñas, lo que nosotros necesitamos es visibilizar estas mujeres importantes, para que se entienda que las mujeres siempre han sido importantes, siempre han ocupado espacios de gestión, del cuidado, del bienestar, y que no necesariamente han sido visibilizadas. Porque lo que nosotros vemos son los ejemplos que nosotras creemos como mujeres a lo que podemos acceder. Y eso también hay que pensarlo, hay que mirarlo con una postura crítica en relación también al control social, ¿no? Entonces, lo que se presenta es lo que nosotros queremos creer y cómo queremos que interprete la gente la realidad. Y si nosotros no presentamos a mujeres dentro de la prensa en esa época, es porque no queremos que las mujeres ocupen un espacio de poder, ¿no?, de pensamiento dentro de los distintos espacios. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero también con su perfil, ¿no? Como decía don Marcelo, si era una mujer que no transaba con sus principios, entonces eso no cae bien en todas partes. Porque uno dice, no, que tienes que ser esto o tienes que ser lo otro. Y ella dice, no, yo soy yo. Ah, ok, entonces no eres parte de nosotros. Y pasa mucho. Tercera pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el legado más importante de Selva Saavedra, y del cual nosotros, como institución educativa de jóvenes y adultos, deberíamos tomar como una hoja de ruta para nuestras futuras generaciones? Yo creo que se ha dicho ya bastante sobre eso.
una persona de principios, una persona convencida de lo que está haciendo. Y bueno, no sé cómo explicarlo, pero los valores de la abuelita Selva, le decía, son intransables, y tal como dice, llama la atención de la poca información que hay de ella. Por eso yo me aboqué y quise estar presente y entregar todo lo que yo tenía, porque a mí no me sirve de nada tenerlo guardado. Esto hay que darlo a conocer, tiene que difundirse, ¿ya? Igual que este libro que ando trayendo aquí, a lo mejor lo puedo dejar para que se fotocopie, se suba a las redes, no sé. Eso es lo que tenemos que hacer, justamente visibilizar, ¿ya? Y una vez conociendo a la persona podemos descubrir sus valores. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, yo creo, un poco hoy día. O sea, de hecho, ¿no es cierto? Yo creo que es un gran aprendizaje que hemos obtenido de ustedes dos, tanto en la parte, ¿no es cierto?, social, política, como también en cuanto cultural, y también en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que usted nos ha aportado de ella como una persona tan abierta, tan generosa, tan justa. Así que ha sido pero realmente un maravilloso aporte y se lo agradecemos profundamente. Bueno, no sé si alguien más quisiera responder esta pregunta, ¿no? Ya. Ahora queremos invitarlos a ustedes que ya escucharon, ¿no es cierto?, a nuestros dos invitados. Si tienen alguna consulta, algo que ustedes quisieran aclarar, a cualquiera de los dos pueden ustedes realizar estas preguntas. Les dejamos la invitación. Cualquier pregunta que quieran realizar, pueden levantar la manito. A ver, allá. Quisiera saber si ese libro puede ser que la poetisa haya dejado un mensaje para transmitirlo a todo el mundo. A ver. Porque a lo mejor en las palabras que escuché yo son lo que sé. Que fue una mujer transparente y completa, segura de decir las cosas. Bueno, este libro esencialmente es un libro de poemas de ella, pero a través de los poemas podemos descubrir al personaje, ¿ya? Una persona muy sensible. Yo les voy a leer aquí un poema cortito, todos sus poemas son cortitos, se llama Súplica. Con las manitas juntas y la voz suavecita, Jesús, te estoy rogando por la que ya no tiene madrecita. Ha venido a la escuela roto el delantalito, la cara sin lavar y todo enmarañado su pelo. Dice que la vecina no le da de comer y a todos nos pregunta si a la mamá otra vez volverá a ver. Cuando la profesora nuestra la fue a abrazar, se tomó de su falda. Desesperadamente rompió a llorar. Con las manecitas juntas y la voz suavecita, Jesús, te estoy rogando por la que ya no tiene madrecita. Así hay otros para amigos del árbol, en fin. A través de estos poemas vamos descubriendo el alma de nuestra querida Selva Saavedra. Don Marcelo, Caterina, muchas gracias. Nuevamente. ¿Cómo escribía ella? ¿En qué momentos del día? ¿Qué la inspiraba? ¿La vio en esas oportunidades de escribir alguna poesía en concreto? Bueno, ella escribía todo el tiempo, ¿ya? Y en cualquier hoja, en cualquier papel se podía escribir. Entonces, por ejemplo, andan muchos diría yo, poemas por ahí que no fueron impresos aquí. Quizás estarán en otro lado, no lo sé, pero ella en cualquier momento del día o todos los días siempre escribía. No sé, la inspiración llega en cualquier momento, pero lo que les puedo así decir de que su vida era su jardín. Parte de su vida era su jardín, su selva, que le hacía honor a su nombre. Entonces todo su quehacer era entre su rincón y su selva, y toda la parte social, que era Amigos del Árbol, el Club de Jardines, en fin, tenía un bagaje de instituciones que vivía con reuniones sociales y la querían en todos lados, la mandaban a buscar y a dejar. Así que nosotros ahí mirando, como se dice, en platea, ¿no? En galería.
¿Alguna otra pregunta desde el público? Yo no quiero hacer una pregunta, quiero darle las gracias por haber venido, porque yo estudié el año pasado y estoy estudiando el cuarto ahora, pero cuando llegué acá no sabía qué significaba Selva Saavedra, creía que era un nombre de alguien, ¿no? Pero el año pasado nos hicieron algo parecido acá, pero ahora con lo que dijo usted, como que me transporté a la época, al tiempo, a cómo era Selva Saavedra. Entonces, para algunos, no sé, puede ser un tiempo no ocupado bien, pero para mí, de forma personal, lo agradezco porque yo puedo decir con la altura de mirada, en cualquier parte, decir, yo estoy ahí, pero esto significa esto. En mi valor, que hay una persona que yo pasé montones de veces por ahí mismo y paso por ahí, y por aquí vivió. ¿Me entiende? Como dijo usted, a lo mejor no muy reconocida, pero sí... ya diciendo desde el punto de vista suyo personal, cómo ella se difundió en su hogar, para mí es algo valorado. Y su tiempo, igual, que ahora vamos a decir que conocimos a una persona que la conocía más a fondo. Así que lo felicito. Disculpen la intromisión, pero precisamente ese es el objetivo de este conversatorio. Cuando conversamos con la profesora María Eugenia, con don Álvaro, con los integrantes del colegio, la idea del conversatorio era precisamente eso, darle un valor al nombre de la institución. Muchas veces se dice que una obra no está terminada hasta que no tiene un nombre, ¿cierto? Y como también mencionó don Álvaro al principio, hay colegios acá que ya se han cansado de hacer honor, homenajes, el Colegio Pablo Neruda, el Colegio Gabriela Mistral, además son dos próceres de la poesía nacional que ya prácticamente no necesitan presentación en ninguna parte, y que poco se habla de la Selva Saavedra, y después de lo que hemos escuchado el día de hoy, tanto el testimonio de Marcelo, que la conoció, como también de la profesora Caterina, que nos dio todo el contexto histórico donde ella vivió. Al final, lo que yo, al menos la conclusión que yo tengo es que era casi como un personaje literario ella, muy propio de lo que escribía, con la humildad que ella se explayaba. Tuve la oportunidad de escuchar la entrevista precisamente que usted me compartió, una sencillez y una humildad que parece casi hasta impropia de todo lo que ella nos aportó, y que el día de hoy tratamos precisamente de rescatar. El hecho de llamarse selva, vivir en una casa que era como una selva, que tuvo una hija también a la que ella llamó Selva, ¿cierto? Y usted me puede corregir, hija que falleció mientras ella estaba en vida. Es todo como si fuese una gran película, como si fuese una novela, un cuento, y al final, precisamente, esto que estamos viviendo el día de hoy nos da precisamente esa respuesta. La Selva Saavedra parece un personaje sacado de un cuento, de una obra literaria, pero es importante recordar el día de hoy que ella efectivamente vivió, fue parte acá de la región y fue una prócer una prócer acá de la región en general, de Temuco. Todo su aporte ha sido incalculable, y qué bueno que el día de hoy podamos recordarlo. Una última pregunta por mi parte. ¿La casa todavía existe o ya...? ¿Qué pasó con la casa? Se demolió y se construyó una torre en su lugar. Y los jardines murieron. ¿No hay fotos de la casa? No sé, yo no tengo fotos de la casa propiamente tal, pero debe de haber. Hay una de las fotitos que usted me compartió, se alcanza a ver un poco, está chiquitita ahí, pero se alcanza a ver como el portal. Esa es la entrada, el portal, digamos, la reja de hierro que daba a la calle, y todo lo alrededor son plantas, son enredaderas. Claro, enredaderas. Ahí se alcanza a ver como una... Era una casa muy especial, como digo, muy maravillosa. Las maderas del comedor eran todas talladas. Cada tabla era tallada. Y eso ascendía a un balcón. Y afuera del balcón había una copigüera de los copigües blancos. Era todo muy hermoso. En su tiempo tuvo un subterráneo que después ya no se rompió la escala para bajar y no se bajaba subterráneo. Pero la casa era con doble ventana. Para esos años no existía la casa con doble ventana, casa con doble ventana. Entonces era una casa muy, muy, muy especial. Y bueno, falleció ella, después se vendió la casa, se repartieron las cosas y quedó Norman por ahí dando vueltas. Le quería preguntar si
lo inspiró a hacer alguna poesía o cambiar la forma de ser? No sé si lo influyó en esa manera. La verdad es que no. La verdad es que yo no soy muy asiduo a la lectura. Entonces siempre miraba de por fuera este arte, pero a mí no me inspiró. Ah, no, pero la vida me la marcó. La vida me la marcó como persona. La vida me la marcó como persona. Perdón. Yo quiero agradecer la posibilidad que me han dado esta noche aquí con ustedes, porque yo también la conocí. La conocí a través de Nuri y de Marcelo, y con quien hemos estado un par de jornadas, y la escuché con mucha atención siempre. Era una bella mujer grande, de esas personas que hablan un poco para el bronce, que lavaba de la mente muchas palabras que ella empleaba. Y mientras escuchaba yo pensaba, bueno, ¿por qué no hacemos una campaña grande de poder recoger cualquier evidencia, libro, papel, foto que exista en la comunidad de Temuco y que esté guardado y que podamos mostrarlo que todos puedan apreciar lo que era hacer la Saavedra realmente? Sí, yo quiero agradecer la posibilidad que dieron, y mis compadres fueron como, yo diría, nietos hijos, ¿ah? Era muy amoroso con ellos, sobre todo con la Catita, el campo, no sé. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta, pregunta, alguna intervención? Bueno, agradecemos primeramente, ¿no es cierto?, y profundamente a nuestros invitados, ¿ya? Y a todos los que participaron de esta noche especial, por hacerse parte de este espacio en el que honramos la vida y obra de Selva Saavedra, su vida, su poesía, su legado, su mensaje de vida, ¿ya? Su vida, y no solamente la debemos sentir, debemos agradecer también. También queremos agradecerles a ustedes por escuchar atentamente, por tener una sensibilidad abierta, porque estos momentos no los construimos solos, se tejen entre todos como un poema colectivo. Ahora queremos invitar a nuestro director, el señor Álvaro Torres, para que haga entrega de un reconocimiento a la profesora Catherine Palma por su valiosa participación, por su gran aporte a nuestro conversatorio. Un aplauso, por favor. Queremos invitar también a nuestra inspectora general, la señora Marixa Candia, para hacer entrega de un galvano al señor Marcelo Schmeisser por su destacada colaboración y participación en este conversatorio. Un aplauso, por favor. Como cierre de esta actividad, los invito a escuchar de la voz de nuestra poetisa una breve lectura de uno de sus poemas en una pieza histórica de la cual no teníamos registro hasta el día de hoy. Y con esto damos por concluida nuestra actividad. Rosas de otoño, palidecen de aroma y sed soja en esta hora de ausencias y de olvidos. Mueren de amor o mueren de fragancia rosa gentil. En tu agonía escancia mi alma el recuerdo de un amor perdido en esta hora de ausencias y de olvidos. Mientras caiga tarde, entre su sombra, voces de seda en mi jardín te nombra. Yo vi doblarse tu estatura de hombre sobre una frágil rosa destallada en agonía de color y aroma. Y en este instante floreció mi sueño, pues sentí que en la rosa me besabas.
Ahora los invitamos a compartir un coffee break, ¿no? Bueno, entonces invitamos a los estudiantes a que puedan ir a tomar oncecita, ¿cierto? Es como abajo, ¿no? Y muchas gracias a todos. Gracias a todos por su participación. Foto, una ya, la sacaste la foto. El año pasado. Gracias a mí. Hoy día se ve un poco más de la cerveza. Ahí no está en su tumba ahí. Ah, no era la tumba. Marcelo, acompáñanos al café. Aquí me su cartera. Sí. La muchacha dijo la... Ahora va a ser... Ay, sí,